Federico y David, muy buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Ya voy a presentar mi amparo por retraso injustificado. Órale. Te mandaremos el decreto. Oye, Federico, tómale nota y aquí al otro maxi abogado, El abuso del amparo. No seas cizañoso, Ernesto, tan temprano, el lunes, y ya nos quieres poner a pelear, chica, o sea... Mi querido David, mi querido Federico, muy buenos días, un gustazo como siempre. Y si gustan, vamos entrando en materia con uno de los primeros temas que nos había propuesto, me parece que fue David, y que tiene que ver con el caso de Tamaulipas. Hace unos días, sin embargo, este medio de comunicación digital, pues publicaron una filtración de un audio de un personaje que, bueno, el audio pues es tan escandaloso como los de Alito, no sé si incluso hasta más, porque bueno, se exhibió, estamos hablando de Luis Alejandro Espino, que es hijo de Jorge Espino Ascanio, auditor superior de Tamaulipas, del estado de Tamaulipas, donde pues se ventila finalmente pues un golpeteo durísimo al presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas. Se involucra al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al fiscal Irving, en fin, un video, una filtración escandalosa. Ya este hombre tuvo que presentar, ya salió en otro video, pero para no entrar tanto en detalles, si gustan, vamos a escucharlos para que la gente entienda de qué va. Y pues los maxi abogados, pues aquí van a desmenuzar este caso, así que vamos a escucharlo. Pues yo lo que quiero es trabajar, que trabajemos de la mano y que si me apoyas, pues obviamente va a haber ahí un buen beneficio para ti, y obviamente a todos los regidores que apoyen, que aparezca mi nombre ahí en la terna. Así te soy claro y directo, compadre. Sí. 5 millones de pesos para ti. Sí. O sea, quedando yo o sea, quedando yo como alcalde, ahí se cumple el compromiso, y obviamente, aparte de que sigamos trabajando de la mano para el resto, para lo que queda de la administración, y obviamente para poder repetir. Ya sabes quién soy yo, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, ¿y sabes quién es mi papá? Sí, claro. Bueno, pues entonces ya sabes que el equipo azul está apoyándome. Nomás lo tenemos que manejar de una manera discreta para que no me bloqueen. Sí, claro, ese Espino, sí, pues su papá me imagino que es Ascanio, ¿no? Sí. No lo manejes por el lado panista, manéjalo por el lado del que los otros dos regidores vean la forma. Sí, claro, convencerlos. O sea, ¿sabes qué? Mira, necesitamos que aparezca el nombre de esta persona. Maneja mi nombre completo para que se pierda el Espino, güey. ¿Sí? Maneja el nombre de Luis Alejandro Espino Costa. Güey, tiene doctorado. Te mando todo mi currículum para que veas, o sea, todo lo que me he preparado para... Sí, claro, que tiene el perfil. O sea, está todo ya cuadrado. O sea, le he estudiado bastante para llegar a este momento. Entonces está presentando la oportunidad. Entonces es como podemos llegar. Entonces tú, o sea, apruebas Luis Alejandro Espino Costa, a favor, y todos a favor. Órale, ahí va el primero. Y ya con eso se armó la machaca. Porque de este lado, el gobernador me está apoyando, y obviamente el gobernador puso un financiero. A ver, güey, ¿cuánto vamos a ofrecer? Tanto, habíamos dicho de que 2. Órale, no, pues vamos a subirle más, porque para que quede, güey. Entonces, ese es el tema. El cabildo ayer, güey, hubo 10 abstenciones, güey, porque son los regidores con los que ya hablé, güey. Se sale el particular. Mandamos llamar a Carlos. Sí, el viernes nos vamos a juntar. Si no, mañana, jueves en la noche, el viernes en la tarde vamos a comer todos los regidores que están en este mole, güey. Sí.
Y de ahí vamos a tratar de tumbar a Carlos desde el Cabildo, sí, como suplente. Pero Poncho Peña, si no renuncia, se va a ir al voto. Ahorita la fiscalía va a seguir aunque se vaya el gobernador. Al 2027, compadre, lo aceptaron ayer, güey. Necesitas estar en el tiro, güey. Irving se va hasta el 2027, mi papá se va hasta el 2024, el Congreso se va hasta el 2024. Irving no lo va a soltar, ¿verdad? No, compadre, no mames, güey. Y menos cabeza de vaca, güey. O sea, no hay forma. Una, quedo yo y nos la llevamos con madre, todo el cabildo, nos mamamos de billetes y la chingada, y hacemos las cosas bien para el 2024, o como quiera van a llegar, güey. Esa es la película y todos ya la entendieron. Pues así, fuera de la realidad de este personaje, publicó un video donde asombra lo que dice. No le digo más, vamos a escuchar la confesión precisamente de este personaje. Buenas tardes, amigos, amigas, familiares, reinocenses. Reconozco que es mi voz, hoy tras la divulgación de un audio que fue grabado a escondidas y sin mi consentimiento. Públicamente ofrezco una disculpa a las personas que en él menciono y con las que nunca tuve un contacto como lo afirmo. La realidad es que ante la incertidumbre de una administración municipal claramente abandonada y vulnerable, y que enfrenta irregularidades legales, vi una oportunidad de escalar políticamente. Quiero dar a conocer que quienes me grabaron son los regidores Carlos Ramírez, Antonio Chávez y Salvador Leal. Reitero, es mi voz. Y el asunto expuesto nunca lo platiqué ni con mi padre ni con el secretario general de gobierno. Nuevamente ofrezco mis más sinceras disculpas a las personas que pude ofender o que se sintieron ofendidas, traicionadas ante este comportamiento que les prometo no volverá a repetirse. Se los agradezco. Dentro de las siguientes semanas me retiraré de la política para reflexionar sobre los actos que hoy se mencionan, reiterando que no hay ninguna relación política con actores del gobierno del estado de Tamaulipas. Gracias. Mi querido David Peña, ya está la machaca. ¿Cómo lo ves? Sí, pues yo justo era lo que estaba pensando ahorita, que a ver cuándo Momentum pues arma una machaca o un molito de estos, ¿no? O sea, porque pues 5 millones para una machaca y para un molito, pues no es tan mal, ¿verdad? Digo yo, está... Pero bueno, no veo claro aquí. Miren, yo no había escuchado esta explicación del personaje este. No sé si es más indignante la explicación, la justificación, que el propio audio. Sale en una actitud de victimizarse, ¿no? Decir que fue grabado sin su autorización. Sí, además, claro, no, ¿qué ¿no? cosa? Sí, o sea, fui grabado sin mi autorización, entonces además le pido disculpas porque no hablé con nadie y yo preocupado por el gobierno municipal que está muy mal. O sea, yo creo que es el reflejo, sí, de esa clase política enquistada en el sistema mexicano, pero me parece que también es un ejemplo de la mezcla entre el factor económico, que sigue estando presente en el gobierno, en los gobiernos, y de este factor de mezcla entre el abuso de poder. Y aquí me gustaría, digamos, colocar un punto interesante más allá del audio en sí mismo, que ya es preocupante. El tema de cómo, a confesión de parte, diríamos los abogados, está este personaje reconociendo que hay una intencionalidad política para tumbar al presidente municipal, para que, utilizando la Fiscalía Autónoma del Estado, se construyan o se elaboren o se armen denuncias, investigaciones de carácter penal. Eso justifique su destitución en el Congreso y a su vez eso abra la puerta, digamos, para que personajes como este sujeto pues estén, dice él, aspiré con una aspiración legítima de crecimiento político, de desarrollo político. Entonces,
yo creo que el tema que llamó mucho, particularmente la atención es cómo se siguen utilizando las instituciones del Estado, en este caso la Fiscalía, con fines políticos, cómo se siguen utilizando para, digamos, destruir o obstaculizar el camino de adversarios políticos. Y me parece, y con eso terminaré esta primera intervención, cómo es una radiografía también de lo que se ha vivido en Tamaulipas en los últimos, yo me atrevería a decir, décadas. Cómo es esta complicidad, así como está este sujeto hablando de, ¿sabes quién es mi papá? Mi papá es el contralor, y sabes que yo ya me reuní con el secretario, y sabes esta lógica de cofradía, de corrupción, más que de ejercicio de gobierno, y creo que es lo que ha llevado al lastre literalmente a Tamaulipas durante décadas. Recordemos que ahí Alberto, que es el de la buena memoria, también no me dejará mentir, pero los últimos, creo yo, 4 gobernadores de Tamaulipas o están procesados, o están presos, o están prófugos, o están presos en Estados Unidos. O sea, cuando menos, incluyendo ahora Cabeza de Vaca, que pues por todo lo que pinta, en cuanto deje el gobierno, pues irán tras él. Entonces, eso nos lleva cuando menos los últimos 20 o 25 años del gobierno de Tamaulipas con este tipo de clase o con este tipo de personajes y con este nivel de la clase política. Tu micrófono, Ernesto. Sí, gracias, David. Tres gobernadores que están en problemas serios del estado de Tamaulipas y además los de Coahuila, que esos son otros que se suman. Pero, Federico, déjame plantearte este caso desde el aspecto también de la procedencia legal, de qué se tiene que hacer en situaciones de esta naturaleza. Como dice el maxi abogado David, a confesión de partes, como dicen ustedes. Este hombre que, más allá de estos dislates como el de pues me grabaron sin mi consentimiento, o algo que todavía sorprende más, bueno, pues me voy a retirar, ¿no? Y es tiempo de una reflexión, ¿no? Sí, joder, cabrón, ¿no? Pues tú tendrías que estar reflexionando en la cárcel, ¿no? Cuando se habla de este tipo de casos así, ¿qué se puede hacer? Que incluso la propia audiencia pregunta, oye, pero ¿y qué se hace aquí, no? En términos penales, en términos legales, se habla del auditor, que es el papá, se habla del gobernador, se habla del fiscal. No es un asunto menor, se habla de cañonazos, de billetes. ¿Qué decir al respecto ahí, Federico? Bueno, decir primero la teoría. Uno, que el señor diga que él no autorizó que lo grabaran, no es ninguna defensa. Lo que sabemos es que tenemos 3 grabaciones con 3 regidores. Los 3 regidores son de Morena, son los últimos que les faltaban para tener una votación unánime en contra del actual alcalde. Ojo, y ahí es donde empieza la práctica, no nada más la teoría. Por eso es que son tan caros, entre comillas, esos regidores, y les ofrecen a uno por lo menos 5 millones de pesos. Quieren tener apariencia democrática. Hay otra parte son largas las conversaciones que se dieron a conocer. Hay otra parte donde este señor dice que hay que darle apariencia democrática a las cosas, ¿sí? Es un cínico. Pero un detalle, los otros que estaban escuchando la propuesta indecorosa de este señor Espino Acosta tienen todo el derecho a grabar o a tener testigos mientras está hablando el otro. Y como son parte de una conversación donde hay 2 partes, las 2 partes tienen derecho a darla a conocer. Entonces no les tenía que pedir autorización a este señor para darla a conocer. Al contrario, es de interés público darla a conocer porque, como tú dijiste, hay delitos involucrados. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Quién va a investigar esto? Hay una fiscalía especializada en combate a la corrupción en Tamaulipas que fue electa con toda esta faramalla de participación legislativo-ejecutivo. Ya van en ese momento 2 fiscales especializados. Los 2 son parte del equipo de García Cabeza de Vaca, el gobernador. En otras palabras, el sistema para quitarle al gobernador el poder no sirvió de nada. ¿Por qué?
porque el gobernador tenía las mayorías legislativas. Y una cosa bien importante en esto, incluso si el gobernador no tuviera la mayoría legislativa, tiene el equipo de García Cabeza de Vaca y muchas otras élites en Tamaulipas esta mala costumbre que acabamos de oír. Es decir, si no tengo la mayoría legislativa, voy y les doy de cañonazos de a 5 millones de pesos para conseguirla. Eso es lo terrible del asunto. Ahora, ¿qué tendría que hacer en teoría el fiscal especializado en combate a la corrupción? Bueno, tomar estos hechos que están en la realidad, son públicos, y empezar a investigar. E investigar si existe, como aparentemente lo dice este señor, una red que incluye al auditor superior del Estado, al fiscal general de justicia, que, ojo, para eso son independientes. Fiscal especializado en combate a corrupción se elige por cuerda separada que el fiscal general de justicia en Tamaulipas. Entonces, el fiscal contra corrupción podría investigar perfectamente al fiscal general. ¿Cuál es el problema? Lo va a hacer, es muy probable, otra vez la práctica, que no lo haga. ¿Por qué? Porque este fiscal contra la corrupción tamaulipeco, que apenas acaban de ponerlo en septiembre del año pasado, en los pocos meses que lleva, se ha caracterizado por básicamente atacar a los enemigos políticos de García Cabeza de Vaca. Y en este caso, el problema es que este no es un enemigo político. Entonces, uno diría que hay pocas probabilidades que lo haga. Pero el caso es bonito, y con eso termino, porque entre las cosas que sí ha hecho el fiscal anticorrupción, que se apellida Ramírez, fue a partir de unos audios procesar y tratar de acusar a una de las diputadas de Morena en la nueva legislatura de Tamaulipas. Acuérdense, el año pasado, 2021, García Cabeza de Vaca y el PAN perdieron la elección parlamentaria y Morena se convirtió en la primera fuerza parlamentaria. Bueno, más o menos. Junto con el PT, juntaban exactamente la mitad de los diputados en la Asamblea. ¿Cuál es el problema? En los últimos 10 meses, 9, 8 meses, Morena ya perdió 3 curules. Una diputada se pasó al PAN y otras 2 se declararon independientes. Entonces ahorita ya Morena no tiene mayoría. ¿Quién manipula esa mayoría? Otra vez el PAN y el gobernador saliente García Cabeza de Vaca. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, si fuéramos democráticos y respetuosos del Estado de Derecho, probablemente lo que pasó es que estas diputadas pensaron mejor su ideología y cambiaron sus propuestas. Oyendo lo que el señor Espino dice, probablemente es que también las bombardearon a cañonazos de 5 millones de pesos. Pero no tenemos pruebas de esto, pero podríamos imaginar algo así. Ahora, ¿cuál es el problema? A quien no se alinea, a quien no acepta el soborno, lo atacan y lo acusan. ¿Y cuál es el problema más de fondo? Que los acusados probablemente han estado también en esta cultura. Ustedes en la entrevista con Citlali hablaban del problema cultural. Hay una cultura general en todas las élites tamaulipecas en que las cosas las puedes arreglar con dinero. Y entonces todo mundo tiene cola que le pisen. Este señor dice, y si no aceptas, como todo mundo tiene cola, los van a perseguir. Entonces hay obviamente una intencionalidad política en las acciones penales que se están promoviendo. Esto es terrible y peor, por eso les conté el chisme de cómo Morena perdió la mayoría de la legislatura tamaulipeca. Y lo peor, la legislatura tamaulipeca va a durar todavía lo que queda de este año y otros 2. Entonces, de poco le va a servir a Morena haber ganado la elección de gobernador, siendo que la legislatura está controlada y probablemente, digo yo, no tenemos prueba fuerte, pero sí indicios, está controlada a través de este tipo de prácticas por el gobernador saliente. Ahora, vale la pena meterse a ver los detalles. Luego, estando encerrados en la Ciudad de México, uno no se entera. Yo, lo confieso, me acabo de enterar que el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas no tiene una supercapital
sino tiene 7 urbes de más en conjunto, de más de 200,000 habitantes. Reynosa es la ciudad más grande del estado, no es Victoria la capital. Y eso me explica por qué es tan importante controlar la presidencia municipal de Reynosa. Y yo recomiendo que quienes nos están escuchando se metan a internet y vean lo que está pasando. Es cierto que la prensa puede no dar muchos datos exactos, pero leyendo varias notas uno empieza a entender qué es lo que está ocurriendo. Y la mejor manera de combatir ese tipo de corruptelas es primero conociéndolas, dándolas a conocer en los medios, para que por lo menos haya vergüenza. Ya ganamos algo, el señor Espino Acosta se va a retirar, pero ojo, Ernesto, él mismo dijo que se va a retirar solo por unas semanas para reflexionar. O sea, dentro de unas pocas otras semanas ya lo vamos a tener otra vez activo haciendo estas cosas. Y ojo, él tiene a un padre de auditor superior y tiene a primos y a otro tío también metido en una serie de puestos que forman un clan. Ahora, todo esto que les estoy diciendo está en internet. Investiguémoslo y hagamos sentido para apoyar un proceso de limpia general en Tamaulipas. Un proceso de limpia general, yo lo veo bien complicado, David. Desde 1997, 98, yo hice algún reportaje en aquella época, 97, 98, 98 fue, cuando los Zetas todavía no eran los Zetas, o al menos no de la magnitud que tenían, y en Reynosa precisamente era donde tenían una de sus principales sedes, y el control de esa ciudad desde entonces, y bueno, yo llegué a esa época, décadas anteriores, imagínate todo lo que se ha construido, pues está como complicado. Pero más allá de esto, que la verdad que a mí me queda muy claro por qué se pelean tanto Reynosa, yo te quisiera preguntar, David, específicamente de qué se puede acusar, si se puede acusar a este personaje que se revela en sus audios, porque no sé si legalmente eso que dijo constituya un delito, puesto que yo entendería, y no sé, tú corrígeme, que tendría que haberse cometido algo, se tuvo que haber, no sé, comprobado que esos 5 millones venían o se iban venían así de arcas públicas, si se dio paso a alguna situación, qué tipo de delito se podría fincar ahí específicamente, porque hasta ahora lo que yo veo más bien es un intento descarado, por supuesto, de cometer irregularidades, pero mientras no las cometan, entiendo que no habría nada que perseguir más allá de, pues de todo, no sé, mejor tú dinos, David. Sí, yo creo que, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, mira, yo creo que justo, Alberto, como dices, puede haber una serie de delitos de los que se puedan configurar, pero todos al final queda, diríamos los abogados, en grado de tentativa, es decir, no se consumó o no hay evidencia de que se hayan consumado los delitos, quedan en este grado de tentativa y digamos la penalidad que pudieran tener es bastante reducida o es muy insignificante. Lo que más allá, digamos, de cuáles delitos pudieran configurarse, el tema es que, digamos, ese es un primer paquete, ¿no? Que no están aparentemente consumados los delitos, es un primer nivel. Hay que ver cuáles se pueden configurar. Y el siguiente, que era lo que comentaba Federico, es que a quien le tocaría la investigación es a la Fiscalía Local, que según por la voz de este propio personaje Espino, pues la Fiscalía Local forma parte de esta cofradía de intereses para beneficiar al gobernador o para perjudicar a los adversarios, como se le quiera colocar desde cualquier punto de vista. Y me parecería pues harto complicado que pudiésemos pensar en una investigación, ya dejemos de imparcial, siquiera de una investigación seria que se pudiera hacer al interior de la Fiscalía, cuando pues el fiscal, insisto, según la voz de este personaje, según los dichos, pues forma parte de este grupo de poder y de esta cofradía. He ahí justo, y creo que lo vinculamos con el tema de la semana pasada, que era justo el análisis de en qué se ha convertido o a dónde hemos llevado como sociedad y la clase política a las fiscalías autónomas en este país. Y creo que ese es uno de los grandes temas de discusión
que, como lo decíamos la semana pasada, se tiene que volver a discutir, se tiene que volver a revisar el tema legal, el tema constitucional, pues porque lo que estamos viendo es que literalmente se les cambió de nombre, se les da en teoría mayor autonomía, pero pues esta autonomía al final sigue ligada a los intereses políticos, a los intereses económicos, y bueno, pues eso ha complejizado, digamos, las responsabilidades tanto para los propios fiscales, el fiscal Gertz Manero ya es cliente de este espacio, pero para muchos otros fiscales que pues no, hay muy pocos mecanismos de control hacia su actuación. Entonces, digamos que en términos de lo que se estaría actualizando frente a la conducta de este sujeto, puede haber obviamente abuso de autoridad, cohecho en términos de ofrecer dinero a cambio de que se haga o deje de hacer algo en el gobierno, de entrada, digamos, cuando menos esas dos, y como decías, Alberto, analizar de dónde provienen ese dinero. Y yo pensaría incluso más arriba, si el hijo del auditor está ofreciendo esta cantidad de dinero, pues yo no me quiero imaginar cómo es que llegó el auditor a ser auditor. O sea, con qué acuerdos o con qué machaca o con cuánto mole pues llegó el auditor a ese cargo, y no hago extensiva la responsabilidad de este sujeto a su padre, pero pues entendiendo que él mismo asume que también forma parte de este grupo o que también está en acuerdo, digamos, con este grupo político, pues no me gustaría tampoco imaginar o pensar que el cargo del auditor superior o el auditor estatal encargado de revisar las cuentas públicas pues esté actuando o esté en complicidad con estos actores políticos de la entidad. Esta limpieza, y termino, esta limpieza que se propone en el estado de Tamaulipas, me parece que no es solo una limpieza en términos electorales del cambio de un partido político, ahora va a gobernar Américo Villarreal, de Morena, es un cambio de la cultura política también, y justo se vincula con lo que decía Citlali, la secretaria general del partido hace unos minutos, donde pues forma parte de esta cultura política mexicana, ya saben, este pequeño priista que todos llevamos dentro, el seguir repitiendo estas prácticas e incluso normalizarlas. El sujeto se disculpa, ¿no? Se disculpa para hacer un proceso de reflexión, no dice, actué mal, me sujetaré a investigación, no, se victimiza porque él, en su lógica enraizada, pues no estuvo mal lo que hizo. Lo que estuvo mal es que se difundieran los videos, los audios. Lo que estuvo mal es que se grabara y que se difundiera, no el acto en sí mismo, que eso creo que es lo que me parece que es lo preocupante, digamos, además de su actitud cínica, obviamente, ¿no? Ya, gracias, mi querido David. Pues una disculpa que empezamos tarde y nos quitamos tiempo para esta mesa, así que si les parece vamos pasando al siguiente tema y que tiene que ver con el tramo 5 del Tren Maya y este juez que ratifica la suspensión de las obras, el presidente López Obrador señalando que no, que es intervencionismo, y también se está anunciando que pues está la pugna ahora por el tramo 6 y 7. ¿Qué decir al respecto, Federico Anaya? Mira, yo tendría un primer comentario respecto de lo fácil que es abusar. Jamás debemos eliminar la posibilidad del amparo, jamás. Pero también deberíamos recordar que el abuso del litigio no lo suelen cometer los de abajo, lo suelen cometer las personas que tienen privilegio y capacidad de movilizar abogados. Y en este sentido, la paradoja, en parte es una buena noticia. Los gobiernos democráticamente electos están amarrados por el sistema judicial y por el sistema de amparo. Y ojo, en Tamaulipas acabamos de ver un asunto donde crudamente están ofreciendo dinero o amenazando con persecución. Y ojo, por cierto, cuando este individuo agarra y dice quiénes son los que sacaron las grabaciones, en una de esas también está haciendo una amenaza material, ¿eh? Bueno, se le ve con bastante miedo, a la hora de confesar. ¿Quién sabe qué le habrán dicho? Porque, Exacto, pero esa es otra historia. Pero el asunto es cuando tú tienes un gobierno que quiere hacer algo
que las élites no están acostumbradas a que se haga, sea bueno o sea malo. La ventaja es que las élites pueden utilizar el amparo. Mi opinión personal es que el proyecto de Tren Maya es básicamente correcto y tiene que seguir adelante. Pero el problema que tenemos en el caso del tramo 5 y ahora el tramo 6 y el 7 es que tú tienes una estrategia de litigio que es estratégico, pero que lo que está haciendo es retrasar un proceso. Y esa estrategia es muy perversa, porque el problema es que no la hemos visto igual en otras cosas. Entonces, mi opinión personal es, qué bueno que el sistema de amparo está activo y fuerte, qué malo que se utilice solamente en ciertas cosas, y no en todas, específicamente en el área del tramo 5. David, yo tengo una duda, perdón, que ande ahora sí que muy abogadil, usando sus propios términos. A ver, el hecho de que el juez pretenda emitir una resolución en un tema donde se supone que no hay mucho espacio, como es el decretar un proyecto, área, acción como de seguridad nacional, me parece que va más allá de el simple hecho de pedir el documento o de que se pueda suspender o no la obra del Tren Maya. Yo creo que puede tener consecuencias más allá y que pueden tener repercusiones fuertes en términos del valor que se le daría a la determinación de caracterizar pues a algo como de seguridad nacional. ¿Exagero o es simplemente una cuestión de trámite de que no le mandaron el papelito que él pudo haber conseguido en cualquier otro lugar? Uy, mira, a ver, yo creo que son varios temas. Primero, yo difiero con Federico, ya lo hemos expresado públicamente, no del tema de la valoración de la importancia del Tren Maya como proyecto, sino de la forma en la que se está ejecutando o se ha venido ejecutando. Eso, yo no tengo información de detalle del tema de los beneficios económicos, más allá de los discursivos, y cosa que me parece importante también analizarla. Entenderé yo que algunos de nuestras seguidores en el chat van a decir, es que es muy bueno y es muy benéfico y es muy claro, pero en términos de ingreso, de económico, de rama económica, puede tener beneficios, no lo dudo, pero en términos del impacto social, el impacto cultural y el impacto ambiental, me parece, y ese sí es valoración, no hay información clara. Tan es así que varias organizaciones de defensa del medio ambiente, y particularmente, y me parece muy interesante, porque quien está promoviendo estos amparos es una asociación de buzos, espeleología en los cenotes, bajo este discurso del presidente de el injerencismo, ya saben que siempre hay que ver al gran enemigo. No dudo yo que haya organizaciones que puedan estar financiadas o motivadas por estos grandes financieros internacionales, pero en este caso en particular me metí a revisar y la asociación que está presentando es una asociación de buzos. Yo, con todo, no sé si pues una asociación de buzos que hace espeleología en los cenotes pues esté financiada por Soros o por alguna de estas instancias de Claudio X González, digamos, ¿no? En esta lógica discursiva. Ellos lo que están argumentando sustancialmente no es oposición al tren, que me parece que ese es el tema relevante en la discusión. No se están oponiendo al proyecto. Lo que están alegando en el amparo es que no hay claridad sobre las afectaciones ambientales y sobre la reparación del daño en términos ambientales, o se llama mitigación del daño en términos ambientales. Y por eso esos amparos, a diferencia de otros amparos que sí se oponían, por ejemplo, al trazo o al trazo que se le había asignado al Tren Maya, en este caso, estos amparos sí tienen la suspensión provisional y la suspensión definitiva, porque están centrados en un tema de medio ambiente. Sin alargarme tanto,
alegan que la manifestación de impacto ambiental, que es un requisito indispensable para cualquier obra de este tipo, no estaban presentados al momento de que se presentaron los amparos. No eran públicas las manifestaciones de impacto ambiental. Y el presidente sale ayer a decir, no habrá afectación al medio ambiente, cosa que me parece no solo un sinsentido, porque cualquier obra del ser humano genera una afectación al medio ambiente, cualquiera. Y mucho más una obra de esta trascendencia, de esta magnitud. Una cosa muy diferente es que se diga, se va a mitigar los daños, se van a reducir los daños, se va a hacer un plan de reparación del daño en términos ambientales, eso es viable, eso puede estar sujeto a discusión. Y la otra es que se alegue que no va a haber una afectación al medio ambiente. Entonces, cerrando con esta idea, esta organización presenta estos amparos, el juez les concede la suspensión, la provisional primero, y después la definitiva, y frente a la suspensión definitiva es que Jiménez Pons de Fonatur sale a decir, ya fueron declaradas las obras del tramo 5 como de seguridad nacional, y luego entonces el juez no puede suspenderlas, que es tu pregunta, Alberto, perdón que me haya extendido tanto en el preámbulo, el juez no puede suspenderlas porque son de seguridad nacional. Y entonces lo que el juez, cuando llega esa información, me parece que el juez, actuando conforme a lo que establece el catálogo, es, si el Estado está diciendo que es de seguridad nacional, mándenme el decreto donde se hizo el análisis del Consejo de Seguridad, bueno, está ahí todo derivado de la ley de seguridad de la ley de seguridad nacional, mándenme el decreto donde está publicado que es de seguridad nacional. Y hasta donde tenemos información, y con eso termino, el juez lo que dice es, uno, me alegaron primero el tema del medio ambiente. Ya me hicieron llegar las manifestaciones de impacto ambiental que no se tenían. Entonces, en tanto que no se tenían, era legítimo el interés de los buzos de decir, oiga, no sabemos cuál va a ser la afectación. Uno, ya se tienen esas manifestaciones, ok, hay que revisarlas. Y dos, dice el juez, ahora me están alegando que hay un tema de seguridad nacional. Mándenme el decreto del razonamiento de seguridad nacional y yo lo analizo. Si está conforme a derecho, pues él tendría que revocar la suspensión porque hay un interés superior que se llama el interés de seguridad nacional. Ahora, ¿es realmente de seguridad nacional el tramo de la construcción de un tren turístico para inversión en el sureste mexicano? ¿Es un tema de seguridad nacional? Desde mi valoración y desde mi perspectiva no lo es. Temas de seguridad nacional, hay especificidad de cuáles son los temas de seguridad nacional. Lo que se busca con este pronunciamiento es darle la vuelta precisamente a este tipo de amparos que, insisto, sin deslegitimar y sin aplaudir tampoco la actuación de las organizaciones, tienen un interés legítimo hasta lo que se conoce de decir, no sabemos cuál es la afectación, no sabemos cuál va a ser la afectación o la mitigación del medio ambiente y por lo tanto, pues te pedimos pues que suspendas las obras hasta en tanto sepamos cuál va a ser la afectación y cuál va a ser la mitigación. Creo que ahí está el tema de discusión y así se amplió, y ya terminó, así se amplió ahora para los tramos 6 y 7, esta misma organización dice, ahora ya se hizo público los tramos 6 y 7 del Tren Maya sin manifestación de impacto ambiental, y luego entonces amplío mi demanda de amparo, juez, para que tú también me puedas informar o puedas decirles a las autoridades que no pueden avanzar en la construcción de los tramos 6 y 7 hasta que no se informe el impacto ambiental. El juez no concedió la suspensión ahí sobre el tramo 6 y 7 en este momento, pero sí requirió información a las autoridades para que estos a su vez le informen qué es lo que están trazando, digamos, o el trayecto, cuál es el impacto y cuál va a ser la mitigación al medio ambiente. Ya, es decir, el hecho ahí, David, perdón que siga ahí contigo y bueno, le pregunto a Federico, el hecho de que el gobierno no haya publicado ese decreto o no se lo haya entregado al juez, esa es razón suficiente para que el juez pueda sostener esa suspensión. David, ¿es posible hacer eso? Sí, porque hasta el momento el juez está actuando, digamos, conforme a la información que tiene en el expediente. Pero no tendría el juez que
el juez puede acceder al decreto, ¿no? No, porque se lo tienen que mandar las autoridades, digamos, en este caso Fonatur o Semarnat, cualquiera de las dos autoridades que son responsables en el amparo, se lo tienen que remitir y en una alegación diciéndole nos inconformamos, o ante un tribunal colegiado, nos inconformamos contra la suspensión definitiva en virtud de que hay un decreto publicado que declara que es de seguridad nacional. Luego entonces no puede hacerse una suspensión sobre un acto de seguridad nacional, pero eso lo tiene que presentar Semarnat y Fonatur, hasta donde nosotros, y ahí Federico hizo su tarea la noche de anoche, no encontró en el diario oficial una publicación en ese sentido. No sé si ya la habrá localizado Federico en el transcurso de la mañana. Ya, pero ok, entonces en ese sentido, ahí Federico, te preguntaría, la decisión de declarar el Tren Maya como un proyecto de seguridad nacional, más allá de que no lo hallemos todavía, pero a lo mejor en esta semana estará publicado y el presidente seguirá con sus planes, etcétera, es una decisión política. ¿Cómo argumentas que este es un proyecto de seguridad nacional cuando eres mandatario? Tú no encontramos el documento, el decreto donde dice que es un proyecto de seguridad nacional. ¿Cuál es el fundamento que tendría un proyecto de esta naturaleza para ser considerado así? Ok, me estás pidiendo que me convierta en presidente de la República. Sí. Y en miembro del Consejo de Seguridad Nacional. También. Ok, sí. Bueno. Sí. A ver, aquí hay un problema. Primero que nada, los acuerdos que declaran algo de seguridad nacional no son mágicos. A ver, quiero repetir una cosa. Podré estar completamente de acuerdo con el proyecto del Tren Maya y puedo creer que esta litigación es toda, como conjunto, incluso la de los buzos, malamente orquestada. Pero el juicio de amparo tiene que continuar. Y una de las cosas que no puedes suspender, ni siquiera en caso de que suspendas las garantías individuales, es la revisión constitucional de los actos. Entonces el amparo no se acaba nunca. Y los jueces de amparo tienen el deber y el derecho de revisar también las razones de seguridad nacional que se aleguen, y no necesariamente tienen que darles la razón al Consejo de Seguridad Nacional y al presidente. Por eso es tan importante saber dónde está el decreto, y a mí sí me preocupa. Ojo, mi revisión fue nocturna y capaz de que hubo en medio del juridiquiñol que utiliza el Diario Oficial de la Federación, no vi dónde estaba, pero revisémoslo, porque nadie realmente nos ha dicho dónde está, qué día se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y lo más grave del asunto es tanto Fonatur como el resto de las autoridades involucradas en los dos amparos de los que habló David, ya han tenido oportunidad de decirle al juez las cosas. Entonces, que el juez les diga, mándame el decreto, significa que no se lo han mostrado. Sí, y sí está, Federico. Déjame ahorita ver si lo encuentro, porque yo lo tenía ese. Ok, pero hay que tener cuidado, Ernesto, porque tenemos otra cosa que es de finales del año pasado, que es el acuerdo que habla de seguridad nacional, y que es una cosa muy genérica, ¿no? Aquí estamos hablando de un acuerdo específico para el tramo 5, que fue lo que dijo el compañero May, que se había hecho, y May lo dijo el 18 de julio, y lo dijo diciendo, el Consejo de Seguridad Nacional acaba de decir. Ese acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional tendría que decirnos las razones específicas por las cuales este tramo o los varios tramos se consideran de seguridad nacional. Ahora, yo sí me puedo imaginar razones de seguridad nacional. Todo lo que tenga que ver con transporte y vías de comunicación es de seguridad nacional en México desde 1938. En 1958, cuando todo lo que tiene que ver con transportes requiere para la defensa nacional la opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional. La cuestión de comunicaciones es en sí misma de seguridad nacional. Segundo, hay una agencia de los Estados Unidos de América, USAID, que ha estado financiando organizaciones, las cuales han terminado haciendo parte de la litigación. Eso que acabo de decir se puede construir como una argumentación de seguridad nacional porque es una intervención
con uso de recursos extranjeros para detener un proyecto que puede ser clasificado de interés. Y no es, el turismo, no se nos ocurre que sea una cuestión de seguridad nacional, pero el transporte sí. Y el mismo tren que sirve para llevar turistas sirve para llevar alimentos y sirve para llevar tropas. Si la posibilidad de que México entre en guerra con nadie, en el caso de Yucatán sería con Cuba, es lejana, prácticamente imposible, pero puedes construir ese tipo de argumentación de seguridad nacional. Y por otro lado, también en México la teoría de seguridad nacional está muy anclada al desarrollo económico. La península de Yucatán es un ecosistema muy frágil, pero aparte, cosa importante de recordar todo el tiempo, muy pobre. Tiene suelos muy pobres para la agricultura, tiene relativamente, si no poca agua, un muy difícil acceso al agua. Y el problema es que durante su historia Yucatán ha tenido unos booms muy extraños. Primero el Enequén, luego esa agroindustria del puerco, que utilizan excesivamente los recursos naturales que son escasos o difíciles de obtener. En ese sentido, el turismo, como actividad que tendría que ser sustentable y bien organizada, puede adquirir una relevancia económica muy alta y por lo tanto ser considerado de seguridad nacional. Contimás, como decía mi abuela, que todo el sureste mexicano está aumentando increíblemente su población y necesita tener algún tipo de ocupación. Entonces, alrededor de las líneas que acabo de decir, podrías construir un argumento de seguridad nacional. Pero una cosa que al ciudadano May hay que recordarle, y también al compañero presidente, es que de todas maneras el sistema de amparo nos dice que el Poder Judicial va a tener que revisar esos razonamientos con lupa para ponderar los derechos. Ahora, yo creo que el presidente está tranquilo y tiene razón, porque en el mero fondo de la cuestión, esta impugnación se refiere a una parte muy menor, menos de la quinta parte del tramo del asunto. Y un detalle importante, hago un comentario a favor de los buzos. Yo creo que son parte de un contexto de litigación que yo pondría en duda y que está financiado por USAID, en una parte, por lo menos. Pero los buzos en la prensa de Quintana Roo han hecho un argumento muy interesante. La historia completa de esta litigación específica, tramo 5, hay que conocerla con detalle. Originalmente, el tren no iba a pasar por esta selva que están rompiendo, iba a utilizar el derecho de vía, pero el problema es que el derecho de vía se había vuelto incosteable por el desarrollo turístico. Los grandes hoteleros que colonizaron esa sección habrían cobrado millones y millones de dólares por metro o centímetro cuadrado para que se pudiera ampliar la vía que ya existía. Entonces eso lo volvió incosteable, por un lado. Entonces se fueron por el otro lado, donde el problema es que había que tener vías nuevas, había que investigar, hay todavía que evaluar cuál va a ser el impacto sobre el suelo calcáreo, etcétera. Los buzos tienen un buen argumento. Y ojo, ellos, la organización específica de buzos, había estado presionando para que el trazo fuera el original. Y no solamente eso, que es una cosa bien importante y que ahí sí hay que hacer la crítica al proyecto en el tramo 5. Los buzos propusieron que el Tren Maya en ese tramo tuviera estaciones más cortas para poder transportar a la población que trabaja en la industria turística y que en este momento no tiene transporte barato y sencillo y rápido a sus centros de trabajo. Entonces, aquí tenemos una tragedia doble, porque el trazo nuevo va sobre una parte donde va a haber una afectación más grande de la que hubiera tenido con el trazo original, pero aparte no va a servir para transportar a los trabajadores de la zona turística, lo cual es un sinsentido. Y todo esto, ¿por qué? Porque el desarrollo capitalista económico hizo incosteable la construcción pública del tramo sobre el trazo original. Los buzos sí han hecho este argumento, en ese caso específico. Entonces hay que ir a la prensa a revisar lo que han dicho, y eso es más grave, pero el único problema es que se están inconformando contra el trazo nuevo y no contra el abandono del trazo original. Es una cosa interesante. Yo me hubiera ido al amparo
en contra del abandono del trazo original, que tenía mucho más sentido, aunque nos saliera más caro. Claro, capaz de que era demasiado más caro, ¿no? Bueno, es menos mediático, Federico, también, el tema. También, bien dicho, ¿quién se preocupa por los trabajadores pobres del área de Cancún, Tulum, Ciudad del Carmen? Eso es lo terrible de la historia. Pero ¿cómo haces un planteamiento de que yo me voy a amparar porque estás dejando un tramo? En dado caso, pues, ¿cuál sería la afectación para el tramo que se está dejando, no? Yo tenía un derecho legítimo, y lo siguen teniendo los trabajadores de la industria turística, a transporte barato, seguro y rápido a sus centros de trabajo. Ese derecho está conectado con un derecho al ambiente sano y también a los tiempos de recreación necesarios. O sea, si yo utilizo más tiempo en el transporte para llegar a mi lugar de trabajo, significa que tengo menos oportunidad de descanso. Entonces puedes hacer toda una serie de argumentaciones que demuestran que tú tenías una expectativa legítima de un beneficio que la decisión gubernamental de cambiar el trazo afectó. Y entonces, ojo, porque aparte de todo esto es público, o sea, el trazo original iba sobre la carretera. Y se hizo toda la evaluación y entonces lo cambiaron. Me parece, fíjense, y aquí es donde yo confirmaría mi sospecha de que la litigación no es completamente legítima. Es mucho más social el argumento de me opongo a que abandones el trazo original que irme por las afectaciones solo ambientales del trazo nuevo. Sí, son de las cosas que a mí no me gusta de ese grupo de Sélvame el Tren Maya, además de que termine siendo Eugenio Derbez tu vocero. ¡Qué barbaridad! En fin, pues ya se nos pasó el tiempo. Sí, exacto, David, perdón. Sí, David, nada más me quería despedir, es que voy a entrar a otro evento, pero quería cerrar. Oye, David, antes de que, o para cerrar, ¿podría cerrar con el tema del multihomicidio en la Narvarte? Sí, justo nada más para cerrar el tema anterior, perdón que abuse, pero ya, No, adelante, nada más. adelante. Yo creo que para el tema de la reflexión, esta yo diría jurídicamente hiperinterpretación o interpretación extensiva que hace Federico sobre la Ley de Seguridad Nacional. Y yo voy a leer solo las 6 fracciones y creo que ahí podemos hacer la discusión, digamos, discusión en términos de análisis de qué se entiende por seguridad nacional. Dice, artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, para efectos de esta ley, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas que de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a 1, la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país. 2, la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio. 3, el mantenimiento de orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. 4ª fracción, el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución. Fracción 5ª, la defensa legítima del Estado mexicano respecto a otros estados o sujetos de derecho internacional. Y 6º, la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social, político del país y de sus habitantes. Ahí terminan las 6 fracciones de lo que se atenderá por seguridad nacional. Por eso es importante conocer el decreto, conocer el razonamiento, y no es, como bien lo señalaba Federico, no es lo que se publicó como acuerdo en noviembre del año pasado, de que se entendería que como eran de seguridad nacional, se agilizaban todos los trámites. Eso se hizo para agilizar las manifestaciones de impacto ambiental, y aún así les cayeron los amparos sin las manifestaciones de impacto ambiental. No hay como tal acuerdo publicado, habría que revisarlo, yo no digo que no exista, hay que revisarlo en cuanto se publique y conocer sobre todo los razonamientos, y estos razonamientos que hizo el presidente o Consejería Jurídica son un poco en el sentido de lo que estaba apuntando Federico o no, o entender por qué se considera que son de seguridad nacional, ¿no? Y termino solo brevemente porque ya voy a empezar. Justo me tengo que desconectar porque tenemos una conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México en el marco del 7º aniversario del multihomicidio y multifeminicidio de la colonia Narvarte,
Son 7 años ya de que se ocurrió este crimen que cimbró a la Ciudad de México, que rompió, digamos, la burbuja de protección para periodistas y defensores en la Ciudad de México. Hay 3 personas ya sentenciadas, pero en semanas recientes o en meses recientes, a partir de una investigación alterna financiada por la propia familia y las organizaciones que acompañamos el proceso, pues se logró detectar y se logró identificar nueva información que cuando menos sitúa a 2 personas, incluso hasta 3 personas más que habrían participado en los hechos, en el asesinato, otro vehículo más que habría participado en estos hechos y, pues sí, una organización y una orquestación planeada del crimen. Lamentablemente esto se ha presentado a los medios de comunicación, se ha presentado a la Fiscalía, a las autoridades, pero bueno, digo lamentablemente porque pues la Fiscalía de la Ciudad de México se ha negado siquiera a mover un ápice su versión de hace 7 años construida en el marco del ejercicio de gobierno de Miguel Ángel Mancera. Sigue sosteniendo que solo esas 3 personas participaron en el crimen, sigue sosteniendo que no hay elementos y no hay más datos para hacer una investigación más profunda, y bueno, pues eso nos lleva a seguir en la exigencia de justicia, ya no solo para hacer la investigación o el análisis de estas 2 o 3 personas que participaron, que está probada su responsabilidad, sino de las otras personas que pudieron haber participado, la orquestación de este crimen y desde luego pues la naturaleza. ¿Por qué? Al final, ¿por qué? Conocer el porqué de estos feminicidios, de este homicidio en contra de Rubén, de Nadia, de Mile, de Yesenia y de Alejandra, el conocer por qué se ordenaron, quién lo ordenó, quién se benefició de este crimen. Y bueno, pues es una incógnita que seguimos. Lamentablemente la Fiscalía Autónoma de la Ciudad de México pues sigue casada con esta idea únicamente de que fueron esas 3 personas las responsables. Se ha negado a abrir la investigación a estas otras personas que ya fueron identificadas en videos, en testimonios, en sábanas de llamadas, insisto, gracias a una investigación paralela que llevamos como parte de las organizaciones que acompañamos el caso y que pues la Fiscalía se ha negado a integrar como nueva parte de esta nueva etapa de las investigaciones, ¿no? Entonces, es un tema que está pendiente, es un tema que sigue en la discusión y bueno, yo me disculpo porque ya me tengo que desconectar porque estamos ya por empezar la conferencia de prensa. El micrófono, Ernesto. El micro. Suerte, David, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Hasta pronto. David. Saludos, cuídate. Pues, mi querido Federico, muchísimas gracias, como siempre. Pues sí, va a dar mucho todavía de qué hablar este asunto, y a ver si en un ratito encuentro el acuerdo ese que se publicó en el diario, y ahí te lo mando para que lo podamos seguir platicando, ¿vale? Bien, ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Federico, cuídate, chao.